oportunidad, Julio. Vamos a darle una oportunidad. ¿Cómo estás, Pati? ¿Bien? Muy bien. Vamos a partir con el bullado caso Convenios. La diputada Catalina Pérez rompió su silencio el fin de semana, criticó duramente al timonel de su partido, el senador Juan Ignacio Latorre, y hoy se supone que debía volver al Congreso después de la semana distrital, pero retrasó su regreso. Guillermo San Martín, desde el Congreso precisamente, nos va a contar más antecedentes. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Hola, Guillermo. Hola Humberto, Patricia, claro, porque tal como ustedes lo señalan, se esperaba que durante la presente jornada la diputada Catalina Pérez pudiese retomar su actividad legislativa. Sin embargo, ya se ha adelantado por parte de sus asesores que se presentará una licencia médica. Consultábamos con el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados si eso ya había sido ingresado. Sin embargo, hasta ahora no se ha oficializado, solo se ha entregado esta información por parte de sus asesores, considerando que incluso en aquella declaración a la que ustedes hacían mención, ella ya ha dado cuenta de que estaba asesorándose desde el punto de vista no tan solo jurídico, sino que también desde el punto de vista médico para enfrentar el duro momento que le ha tocado enfrentar a propósito de estas denuncias que han surgido por convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y también los representantes de la Fundación Democracia Viva, todos vinculados a la diputada. Cabe recordar que el representante del GAL de Democracia Viva fue pareja y ahora es expareja de la diputada Catalina Pérez, mientras que el Seremi de Antofagasta también fue un asesor directo de la parlamentaria en su periodo anterior. Y ahí está el vínculo con la parlamentaria, que incluso ha derivado en que ya se haya establecido la suspensión, no tan solo de ella a cargo de la vicepresidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, sino que también se está solicitando esta misma situación por parte del Tribunal Supremo de Revolución Democrática. Bueno, se espera que dentro del curso de la tarde ya se dé a conocer oficialmente esta licencia médica, que se dé cuenta en la página de la Cámara de Diputadas y Diputados y ocurra lo propio en la sala. Pero más allá de esta situación, sin lugar a dudas, que lo que sigue dando vueltas fueron sus declaraciones, los impactos que ha tenido. Tampoco ha hecho uso de la palabra hasta ahora el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, quienes apuntan sus críticas en términos de cómo se ha manejado esta crisis que han enfrentado el partido, por cuanto se ha planteado que inicialmente se intentó respaldar la versión que habría entregado la parlamentaria. Sin embargo, esto fue cambiando radicalmente con el paso de los días, hasta que ahora se haya solicitado incluso la posibilidad de que sea expulsada de Revolución Democrática, y eso ha meritado una crítica directa, y así lo dio a conocer en su testimonio que se difundió el reciente fin de semana, en el que además reconoció haber incurrido en un error de interpretación al momento de evaluar los antecedentes que se estaban barajando sobre los convenios que se habían suscrito entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, más aún considerando el vínculo que tenían ambos como representantes de Revolución Democrática y la propia parlamentaria. Y a eso también se agrega la forma en que se fue avanzando sobre esta materia, en que no se entregaron todos los antecedentes de forma inmediata para poder evitar que esto siguiera escalando. Y bueno, ahí hay un mea culpa de lo que fue su accionar, pero también duras críticas, como le señalábamos, al manejo que ha tenido hasta ahora la directiva de Revolución Democrática sobre esta emergencia, incluso hablando de canibalismo político respecto a lo que está ocurriendo con el resto de los partidos que conforman el oficialismo, puesto de que las críticas han apuntado directamente a su rol como parlamentaria y al mismo tiempo en torno a lo que podría hacer las responsabilidades políticas que le caben, incluso algunos de ellos pidiéndole que renuncie a su fuero parlamentario para que pueda enfrentar la justicia. Revisemos precisamente cuál fue ese testimonio de la diputada Catalina Pérez luego de varios días en silencio para entregar su versión y cuál es el momento actual que está enfrentando. Cometí un error de juicio. Nada de lo sucedido, creo, justifica, sin embargo, cómo me han tratado. Todo el país ha escuchado lo que se ha dicho de mí. Personeros de mi partido me han notificado por la prensa de acciones en mi contra. Han puesto en duda mi honra, me han tratado de manera brutal. Como una muestra más de su falta de talento político y de liderazgo, el presidente del partido, senador Latorre, ha sido errático, ha sido cambiante y además ha faltado a la verdad. No fue él, sino que fui yo quien pidió un pronunciamiento a la Contraloría sobre este y todos los convenios entre fundaciones y la Seremi de Vivienda en Antofagasta.
Bueno, esas palabras obviamente se espera que sean contrastadas durante la jornada de hoy por el propio presidente de Revolución Democrática. Va a haber un punto de prensa por parte de los representantes del Frente Amplio a eso de las 17 horas acá en el Congreso Nacional, en el que obviamente va a estar el senador Juan Ignacio Latorre, y ahí se va a poder consultar respecto a lo que son estas declaraciones y también cómo asumen los desafíos de ahora en adelante para poder corregir el escenario actual que está enfrentando no solo Revolución Democrática, sino que el Frente Amplio en general. Respecto a lo que significa su licencia médica, hasta ahora obviamente se desconocen los motivos, tampoco estos se van a conocer al momento de publicarse este tipo de solicitudes por parte de los parlamentarios, por tratarse de una situación personal, una situación privada, a la cual no se debe publicar, pero de todas maneras se deja cuenta respecto a lo que significa el ingreso de esta solicitud. De todas maneras, desde la oposición han criticado esta ausencia de la parlamentaria, señalando que debiera dar la cara y estar presente acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, más allá de la situación personal que enfrente debido a su responsabilidad política, señalan en lo que ha quedado al descubierto en la región de Antofagasta, mientras que otros desde el oficialismo la han respaldado, puesto que reconocen que es muy complejo el escenario que está enfrentando por estos días, más aún con las críticas de representantes de su propio sector. Escuchemos, por ejemplo, qué es lo que ha señalado esta mañana acá en el Congreso Nacional el diputado Cristian Tapia. Yo siempre he dicho de que las licencias médicas hay que respetarlas. En lo personal, no sé su estado de salud el día de hoy, y yo creo que ella va a tener que responder a cuál es la situación del día que entramos en esta vuelta de la semana distrital. Sí me hubiese gustado que hubiese estado acá, porque yo creo que ante momentos difíciles siempre es importante hacerse presente, dar la cara, pero vuelvo a insistir, ante una licencia médica que le ha dado un facultativo médico, yo por lo menos no soy quien la puede cuestionar. Sí, bueno, estaba ahí la expectativa para ver si es que se le podían realizar preguntas directamente a la diputada en su retorno después de la semana distrital. Seguramente va a haber que esperar de acuerdo a lo que tú nos comentabas. Y te quería preguntar también, Guillermo, ¿cuál es la sensación respecto al ministro de Vivienda, Carlos Montes? Escuchaba ahí, por ejemplo, al presidente de la UDI, Javier Macaya, que no descartaba una acusación constitucional. ¿Qué se ha mencionado al respecto también allá en el Parlamento? No, de todas maneras, esa idea se ha repetido no tan solo desde la Unión Demócrata Independiente, también por parte de representantes del Partido Republicano en la posibilidad de que se avance en torno a una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Incluso hay que señalar, hoy día escuchábamos en algunos medios también y respecto a publicaciones en redes sociales, que desde el mismo Partido Socialista el senador Fidel Espinosa le estaba solicitando al ministro Carlos Montes que dejara el cargo para permitir que el gobierno pudiese salir pronto de esta situación y abocarse a lo que realmente les importa, que es dar solución en materia de vivienda. Sin embargo, el propio Carlos Montes durante la presente jornada ha señalado, y tal como ha referido en más de alguna oportunidad, que no va a presentar su renuncia y que dependerá del presidente de la República su continuidad. Esto también en consideración de lo que ha ocurrido durante las últimas horas respecto al blindaje que se interpretó habría entregado el presidente de la República a algunos prisioneros que estaban involucrados en algunos convenios similares que quedaron al descubierto en regiones del sur del país. Bueno, y eso considerando de que posteriormente el propio ministro Carlos Montes decidió establecer acciones judiciales contra quienes se vieron involucrados en este tipo de hechos, con el propósito de poder esclarecer cuál es el carácter de intervención que tuvieron y de esta manera dejar de lado cualquier tipo de eventual delito, o bien sea existe o no algún tipo de irregularidad. Y ese contraste obviamente que salió a defenderlo el propio Carlos Montes, señalando que en ningún caso había tenido alguna instrucción por parte del presidente de no avanzar en torno a esta materia, puesto que el único propósito que se ha trazado el Ejecutivo es entregar todos los antecedentes para que se puedan ir esclareciendo cada una de las dudas que han surgido en torno a las 4 regiones donde ya se han activado acciones judiciales o sumarios por parte de la Contraloría. Escuchemos precisamente al ministro de Vivienda, Carlos Montes, tanto respecto a la idea de que no va a dejar su cargo por ahora, como también respecto al conflicto surgido por este presunto blindaje del presidente Boric a algunos personeros de gobierno en la zona sur del país.
El presidente jamás blindó a nadie. Lo que hizo el presidente fue decir, con los hechos de que se dispone, las condiciones que estamos, la verdad que no hay ninguna razón por la cual tomar otras medidas. O sea, en esto yo creo que ha sido muy riguroso y ha sido coordinado con el propio equipo del presidente. Bueno, se quiere construir a partir de esto una situación que no es efectiva. Aquí no hay sumario administrativo, aquí hay una investigación sumaria que busca calificar los hechos para ver el carácter que tienen. Vale. Tengo una misión en el gobierno, el presidente me ha dado ciertos objetivos, ciertas tareas, ciertos desafíos. Han aparecido estos hechos que obligan a responder porque es lo que corresponde a un ministro de Estado y yo voy a seguir en el ministerio mientras el presidente así lo determine. Y voy a seguir cumpliendo las tareas tanto en construcción de vivienda, entregar este compromiso que teníamos, que se viene construyendo hace tiempo, esta villa, en los plazos, y la verdad que mi voluntad es cumplir. Yo no voy a renunciar si el presidente es quien define hasta el día en que yo estoy. Bueno, descartando la posibilidad de una renuncia, tal como tú lo planteabas, Patricia, se mantiene la idea de avanzar en torno a una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, pero hay que ser claros en que es muy poco probable que pueda tener los respaldos suficientes, considerando lo que significa Carlos Montes como ex parlamentario, puesto de que incluso si es que existiesen los votos suficientes para que prospere en la Cámara de Diputadas y Diputados, es muy poco probable que pueda aprobarse en el Senado, más aún que hay voces disidentes al interior del mismo Partido Socialista, pero su rol ha estado de alguna u otra forma en defensa de algunos representantes del Parlamento, tanto del oficialismo como de la oposición, puesto que señalan que en su rol de ministro él no debía estar en conocimiento de todo el detalle de cómo se manejan estos convenios, especialmente por parte de las seremías, considerando de que ese es el rol que debe cumplir precisamente quien está inmediatamente bajo el cargo del ministro y que ya tuvo una sanción política como lo fue la subsecretaria de Vivienda en su momento. Es ella quien debía velar por ratificar y manejar estos antecedentes y en caso que así lo ameritara hacerlos llegar al ministro, pero tal como ya se ha conversado en más de alguna oportunidad, eso no ocurrió y eso derivó en que se aplicara una sanción política con la solicitud de renuncia a la subsecretaria, y eso también lo entienden en el mundo político, especialmente entre los representantes del Senado, quienes descartan que pueda existir un respaldo unánime o mayoritario para que pueda avanzar una acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes. De todas maneras, en lo que sí hay bastante consenso es en la necesidad de buscar cambios a la forma en que está operando el Ministerio de Vivienda, cuál es el rol que cumplen las fundaciones, se debe transparentar la entrega de estos recursos, incluso generando leyes que permitan establecer condiciones especiales para no llegar y traspasar estos fondos, por ejemplo, a fundaciones que no tengan la experiencia para el desarrollo de trabajos en algún tipo de campamento o algún tipo de sectores donde existan condiciones precarias, puesto que esto es lo que principalmente se está criticando, que algunas de estas fundaciones tenían muy poco tiempo de creadas y que tenían una especialidad, por ejemplo, en cultura, en materia audiovisual, en materia de asesorías periodísticas, y de un minuto a otro pasaron a ser expertas en el área de obras civiles y de construcción, y eso es lo que genera mayores suspicacias y más aún los vínculos políticos que han quedado al descubierto durante los últimos días. Escuchemos precisamente al ministro Carlos Montes respecto a lo que significa el análisis del manejo de esta crisis, especialmente en el sentido de ir mejorando cómo se está operando en el Ministerio de Vivienda. En los hechos que hasta hoy día conocemos, efectivamente hay problemas de probidad y problemas de corrupción. Hay problemas que tienen que determinarse su real magnitud, su real alcance. ¿Cuál es la extensión en el ministerio? Nosotros estamos preocupados y estamos reuniendo información. Pueden haber hechos que efectivamente se hayan extendido como procedimiento allá. Quiero aclarar una cosa porque aquí se confunden las cosas. Todo lo que se está viendo en este momento. ¿Cuándo firmé yo la primera delegación de facultades a los Ceremi? Recién ahora en enero de este año. Todos los anteriores fueron firmados por los anteriores gobiernos y el anterior gobierno. Todos los hechos que ocurrieron en distintas partes fueron a partir de delegaciones que se entregaron antes. Queremos profundizar en los hechos, ver la irregularidad, los eventuales delitos, corregirlos. Estamos trabajando en diseñar nuevos sistemas para trabajar con las fundaciones, con las corporaciones, porque creemos que el actual sistema tiene grandes defectos.
Ahora, como les señalábamos, todo sigue siendo materia de análisis, tanto en la Contraloría como por parte de la Justicia, con estas acciones que ya ha iniciado el Ministerio Público, como les comentábamos, en 4 regiones, donde se han hecho las denuncias por parte de parlamentarios o por parte de otros personeros que han llamado la atención sobre la forma en que se asignaron algunos recursos, pero de todas maneras, desde el Partido Socialista, en su mayoría, le han entregado un respaldo al ministro de Vivienda, Carlos Montes. De hecho, durante la presente jornada se reunieron con él, salvo las críticas que, como le señalábamos, ha hecho abiertamente el senador Fidel Espinosa. El resto se ha alineado en torno a Carlos Montes y esa es la señal que quisieron dar esta mañana reuniéndose con él, y así lo declaró, por ejemplo, el jefe de la bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista, Daniel Manucheri, cuyas reacciones también revisamos a continuación. Hemos venido a manifestarle todo nuestro respaldo al ministro Carlos Montes en el proceso que se está llevando de investigación ante los graves casos de corrupción que hemos conocido. El ministro Montes es un ministro que está asumiendo con mucha firmeza esta situación, iniciar las investigaciones donde hay que investigar, y en ese sentido el ministro cuenta con todo el respaldo de la bancada socialista. Nosotros creemos que acá hay que hacer 2 cosas fundamentales. La primera es combatir con mucha fuerza la corrupción. Nosotros no podemos permitir ningún acto de corrupción, y en segundo tenemos que abrir paso hoy día a un proceso de modernización del Estado que permita que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Bueno, sabemos que Revolución Democrática ha estado en el ojo del huracán, podríamos decir, en la palestra debido a este caso, y el fin de semana nos enteramos también que desconocidos prendieron fuego afuera de la sede de Revolución Democrática, como estamos revisando ahí en las imágenes de una cámara de seguridad. Estaban haciendo barricadas afuera y finalmente terminaron prendiendo fuego a esta sede. Guillermo, ¿qué se ha comentado ya en el Congreso? Bueno, las críticas son transversales, tanto desde el oficialismo como de la oposición, pero hay que reconocer que esto también ha ido escalando, y ahí está la preocupación. Primero apareció un lienzo donde se les exigía transparencia y también como que enrostrándole el mal camino que habían adoptado con este tipo de convenios. Posteriormente están estas manifestaciones con la quema de neumáticos y barricadas que terminaron también afectando el área de acceso a donde se encuentra la sede de Revolución Democrática, pero sin lugar a dudas lo más preocupante, señalan los parlamentarios, es que se llegue a este nivel de violencia, considerando que uno podrá criticar cuáles son las acciones políticas, las decisiones que está adoptando, pero en ningún caso atentar contra un inmueble o contra las personas, considerando de que esto podría traer otro tipo de consecuencias. De todas maneras, ya se han activado todas las investigaciones por parte de Carabineros, que llegó hasta este lugar, y por parte de la propia delegación presidencial de la región metropolitana, para poder ir obteniendo todos los antecedentes y determinar quiénes fueron parte de este tipo de hechos, obviamente también tomando los resguardos necesarios para evitar que se vuelvan a repetir. Revisemos precisamente palabras de la delegada presidencial de la región metropolitana respecto a estos hechos. A mi juicio esto no tiene que ver con colores políticos, sino más bien que se afecta tanto la integridad de personas como también de militantes honestos que no están involucrados en las situaciones gravísimas que hemos visto durante esta semana. Eso requiere un rechazo categórico a las situaciones de corrupción. En eso no hay ningún tipo de defensa corporativa, al contrario, tenemos toda la disposición a que se investigue, que se sancione a los responsables, no solo por vía administrativa, sino eventualmente por vía penal, y eso requiere también que las instituciones funcionen. Muchas veces este tipo de ataques incluso afectan a las investigaciones, y por lo tanto nuestro llamado es que se pueda asumir las vías administrativas y, no importando el color político, se rechacen todo este tipo de situaciones. Bueno, agregar que más allá de este tipo de hechos, en torno a lo que es la investigación en sí, esto lejos de ir acotándose, se sigue ampliando. Fíjense que durante la presente jornada ya la senadora Yasna Proboste ha señalado que ha planteado un requerimiento ante la Contraloría ante eventuales hechos que deben ser investigados por convenios entre el Ministerio de Desarrollo Social y fundaciones en la región de Atacama, y ha puesto los antecedentes a disposición de la Contraloría para que se pueda esclarecer si existen irregularidades, puesto que también hay acuerdos
acuerdos similares a los que se han descubierto en el Ministerio de Vivienda, y obviamente esto va a seguir escalando, considerando de que no son pocos los ministerios que funcionan de esta manera, y es lo que se tendrá que esclarecer por parte de la Contraloría y en caso de que sea necesario por parte de la justicia, si es que corresponden a algún tipo de delito o no. Humberto, Patricia. Bueno, tema completamente en desarrollo, vamos a seguir esperando el retorno, el regreso de la diputada, cualquier novedad vamos a volver contigo. Muchísimas gracias, Guillermo, por este completo reporte. Buenas tardes.